Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Podcast for One, un espacio hecho para una persona, para un grupo de personas, o quizá algún día para un país o un planeta. Hoy les quiero contar sobre una herramienta necesaria en todos mis días, que es la observación, los patrones y el Gemini, es decir, la inteligencia artificial. Pues a ver, hay mucho movimiento en estos temas de la IA. Creo que he platicado con algunos de ustedes sobre esto. No es nuevo. Esto empezó en los 60s, 70s y ha ido evolucionando, pero digamos que el verdadero cambio fue por ahí del 2021 que se liberó para el usuario normal. Dicho de otra manera, para nosotros los moguls que no somos seres mágicos. Y entonces empezó una pequeña revolución. Más o menos cómo se ve. Estos son unos datos interesantes de Google, pero están bien buenos. Por ejemplo, para llegar a 50 millones de usuarios, es decir, que el volumen total de usuarios utilizando algo haya sido 50 millones. Por ejemplo, en el caso del avión, o sea, tomó 68 años, o sea, desde 1900 algo, 68 años para poder tener 50 millones de pasajeros a nivel global. O sea, 68 años, es un chorro. Para el Internet, de aquellos que están por ahí de los 90, más o menos tomó 7 años. Es decir, es un chorro. O sea, por ahí del 1992, bueno, en México 86 más o menos, pero casi todos lo conocimos por ahí de los 90. Entonces, más o menos 7 años a que tuviera 50 millones de usuarios. YouTube, la plataforma en la que algunos de ustedes me están escuchando, tomó 4 años en tener 50 millones de usuarios. Pero este tema del Gen AI o el Generative Artificial Intelligence tomó 5 semanas. 5 semanas, muchachas y muchachos del podcast. Ese es un número bastante agresivo, muy loco, muy interesante y bueno, refleja un poco en el tipo de tsunami en el que estamos, ¿no? En los 90s lo más importante era saber inglés y computación, después los 2000 es un poquito de internet, después fuimos sumándole algunas habilidades. Ahora esta habilidad de la inteligencia artificial pues de nuevo nos agarra a todos por sorpresa y empieza a ser la base de muchas de nuestras actividades, o a lo mejor para algunos sí y algunos no. Y es un poco la idea de este podcast, que hablemos un poquito de eso. Entonces, ¿es una tecnología en la que debemos profundizar? La respuesta es sí. ¿Hay algún caso de uso con el que no podríamos vivir? Es decir, ¿podríamos vivir sin la inteligencia artificial en este momento? La realidad es que sí, también. O sea, no hay un caso de uso súper poderoso que digas, en este momento, si no tuviera esto, mi vida se acabaría. No. Diferente, por ejemplo, el caso del Internet o el caso de los celulares, ¿no? Imagínense que ustedes tuvieran que ir al banco, o que en algunos casos de estas compras de línea tuvieran que regresar al centro comercial y decir, tengo que ir y estacionarme. Yo sé que muchos de ustedes disfrutan mucho ir a los centros comerciales, yo también de vez en cuando, pero hay situaciones en las que para mí es mucho más sencillo ya pedirlo en línea, ¿no? Entonces ahí sí me costaría mucho trabajo, o vivir sin Uber, o vivir sin estas tecnologías que ya están ahí bien asentadas. Sí se puede, no diría que no, pero sí me quejaría un poco. Ahora, en este momento de la historia no estamos ahí en la inteligencia artificial. Es decir, todavía no hay una aplicación de ese estilo que sea, digamos que súper básica, pero para allá va caminando, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo empezamos a visualizar? O sea, la pregunta básica es, ¿lo tengo que utilizar? Bueno, mi sugerencia es que lo empiecen a utilizar reemplazando algunas de sus búsquedas. Es decir, que empiecen a utilizarlo en lugar de consultarlo en Google, porque incluso ahorita si ya consultan en Google y tienen prendidos algunos labs, no sé si han notado que ya les da Google como un resumen. Y un poco la idea es eso, ¿no? Que lo empiezan a utilizar para su día a día, de cómo se llama esto, cómo se llama aquello. También que lo empiecen a explorar. Hace poquito ya liberaron la parte de Gemini Live, que es que la cámara de su teléfono pueda ver el mundo exterior. Y vale la pena utilizarlo porque creo que nunca nos hemos dedicado a ver pues cuáles son los árboles que viven a la redonda en nuestra casa, ni cómo se llaman, ni dónde salen, ni dónde viven, ni de dónde son endémicos. O sea, creo que podríamos empezar a conocer nuestros entornos con este tipo de herramientas. Y yo sé que es una ñoñería, pero es un poco, piensen que están en Star Trek y tienen un dispositivo nuevo que les puede enseñar todo sobre un planeta nuevo. En este caso es el mismo planeta. Para eso se me hace bastante interesante. Entonces, también lo podemos utilizar para aprender
con esta tecnología, además de esto que estamos haciendo cosas nuevas o cosas viejas. Es decir, si ustedes tuvieron el trauma en algún momento del tiro parabólico de la física porque no les gustaba, pues cómo podemos aprender, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes son fans del papel y la pluma. No estoy diciendo que eso no sirva. Lo que estoy diciendo es que cada tecnología tiene una correlación, un poquito como la ropa, ¿no? Es decir, la ropa deportiva pues tiene cierta estructura pues para que puedas moverte de una manera y que no sea incómodo y que no te roce y que sudes menos o lo que tú quieras. Entonces tiene un caso de uso y por eso la ropa deportiva va con el deporte, ¿no? Bueno, no en todos lados, pero finalmente esa es un poco la idea. Entonces el lápiz y el papel van un poquito de la mano con el papel impreso o el libro impreso. La computadora pues va de la mano totalmente con el internet y la inteligencia artificial es un poquito una mezcla entre el internet y un pequeño asesor que ha leído todos los libros del mundo. Y eso es lo que está interesante. En la descripción del video, si alguien les quiere aprender un poquito más, les dejo un reporte del que quiero hablar ahorita. Es un reporte de Harvard Business Review que está bastante interesante y habla un poquito de los usos que le hemos estado dando. Aquí lo que me llama la atención es que el primer uso que se le está dando en este 2025 es un reporte, no es una encuesta totalmente global ni un estudio súper profundo. Es un reporte de alguien que empezó a hacer encuestas, pero se me hizo bastante interesante. Y el dato interesante es que el caso número 1 de uso es como terapia y como soporte emocional. Entonces digo, caray, eso está bastante interesante porque si tú piensas en que pues esta cosa tiene toda la información del mundo, literalmente sabe todo lo que todos los autores, psicólogos y psiquiatras han impreso en algún libro. Y entonces, teóricamente, podría hacer algún tipo de diagnóstico o algún tipo de apoyo. No estoy diciendo que eso sea real ni que sea 100% correcto. En este momento de la historia, en junio del 2025, ninguna inteligencia artificial es 100% perfecta. En 6 meses no lo sé, lo platicamos después, pero en este momento no lo está. Ahora, aquí tengo 2 preguntas, ¿no? Uno, yo creo que hay casos de uso, igual que un cuchillo de cocina. Un cuchillo de cocina, pues en las manos de su abuelita, pues es un instrumento súper chido, porque su abuelita, o al menos las mías, siempre demostraron cariño a través de la comida. Entonces, pues el cuchillo es parte esencial de cómo demostrar cariño en las cocinas de las abuelitas. Claro que en las manos de alguien en el Estado de México, pues es el desemboque, es el clásico, ya te la sabes, ¿no? Entonces, es una herramienta cuyo uso por los humanos puede tener un impacto diferente. Ahora, en el caso de la terapia o el soporte emocional, si lo quieren ver así, la pregunta sería, ok, pues yo creo que hay comunidades que están muy lejos de un psicólogo o un psiquiatra que podrían ser bastante interesantes. Yo creo que a veces no sabemos si lo necesitamos o no, y entonces valdría la pena medio preguntar. Y hay veces en las que digo, híjole, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? Que tengo que optar o preguntarle o revisar mis problemas y estoy pidiendo retroalimentación a un modelo de lenguaje. O sea, a un ChatGPT o un Gemini, un Perplexity, un Claude. Es decir, ¿en qué momento la sociedad se cerró tanto o nos cerramos tantos que no podemos platicar con alguien más de estos temas? ¿En qué momento somos más rápidos para juzgar? ¿O en qué momento es más rápido preguntarle al ChatGPT o al Gemini sobre qué siento, cómo me siento y qué podría hacer? Ahora, a veces también pienso que cada vez o conforme voy creciendo, las relaciones pueden empezarse a notar como más esfuerzo, ¿no? Es decir, no necesariamente de mi parte, no con todo, sino pues cada quien tiene su perspectiva y su vida y hacer muchas cosas. Entonces, el tiempo que luego tenemos un poco para partir empieza a ser un poquito menos. Y me pregunto si a eso le deberíamos dedicar más tiempo, o si esa falta de tiempo nos está orillando a empezarle a preguntar a una máquina en general. Es decir, me parece que también hay un fenómeno en donde el esfuerzo por
comillas, tolerar el drama de otra persona es cada vez menos. La impaciencia que tenemos porque las cosas sean rápidas y se resuelvan mañana, eso es algo que también está afectando, me parece, a estas relaciones en general. Y por otro lado, pues algunas cosas ha abierto la sociedad y algunas cosas son más visibles y algunas cosas pues siguen siendo todavía invisibles o se han convertido más invisibles, ¿no? Como esto, como las emociones, en cómo platicar, el cómo rebotar ideas, el si juzgamos o no juzgamos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, visto de esa manera, o sea, si lo vemos como esa parte mala, si lo quieres ver así, entonces pues suena como que es más sencillo hablar con una máquina o es más o menos subjetivo platicar con una máquina que con un terapeuta, ¿vale? Porque además un terapeuta va a estar ajustado o acotado a su propio conocimiento y a su propia experiencia. Una máquina, en teoría, tiene en su saber todos los libros del mundo. Uy, entonces aquí empieza un pequeño dilema. Pero bueno, en el título del podcast les hablaba que bueno, hay ciertas cosas que he necesitado en el mundo para poder aprender. Uno de ellos son los patrones. Entonces les pongo un ejemplo de la universidad. Yo sé que lo he platicado en el pasado con alguna persona, pero bueno, en la universidad, en los 90s, finales de los 90s, en este tiempo, y acuérdense que pues siguen habiendo estas universidades bien grandes, el internet está bueno, pero está en pañales, es lento, la comunicación es relativamente básica. Y entonces mucho de lo que siempre he estado buscando o siempre busco, siempre son pues los patrones, el análisis de datos y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces mi ejemplo es que en algún momento pues yo fui a pura escuela de hombres, entonces pues hasta la prepa, y luego de la prepa pues entré a una ingeniería en electrónica, entonces claramente mi contacto con las mujeres del día a día pues era muy poco, ¿no? Y fuera de mis tías y primas y todas estas cosas pues hay temas que eran totalmente tabú, pero entrando a la universidad, y no es porque no lo estudies en la secundaria y no es porque no lo estudies en la carrera, digo, o en la prepa, pero sí hay una diferencia muy grande entre aprender a nadar en el libro y meterte al agua. Y eso es bien importante. Entonces, yo durante ciertos periodos en la universidad, pues yo no entendía cómo tratar a esos seres que se denominaban como mujeres, ¿no? Era como otro ser humano, pero sé cómo convertirme, o sea, cómo compartir y cómo pues tratar a otro, sobre todo en escuela de hombres, pues casi virtualmente todos somos un tipo de chango, ¿no? Entonces es muy fácil tratar con los changos, pero cuando no es un chango, caray, eso se pone complicado. Entonces me acuerdo que había días en los que pues típicamente ya sabes que estás en el salón, llegas el primer día o los primeros días y pues como encuentras un lugar que te gustan. Yo típicamente casi siempre elegía hacia atrás porque, pues no sé, porque la costumbre, porque hay menos ruido, pues porque, no sé, siempre me ha gustado los lugares un poquito más atrás. Y si se puede ventana. Siempre como he tratado de elegir esas esquinas. Y a veces pues yo me daba cuenta, ¿no? Decía, bueno, si todos tenemos un patrón de elegir más o menos los mismos lugares, pues bueno, está bien, ¿no? Si yo veía que había gente que no, y había gente que sí, y había gente que no se decidía. Entonces, típicamente en mis apuntes yo empezaba a notar patrones, sobre todo sobre las chavas, porque había días que sí se sentaban cerca, había días que no, había días que me trataban bien, había días que no. Y a mí, o sea, había una teoría al respecto, claramente en algún momento lo leímos, pero es diferente que aprender a nadar en el agua. Entonces me pasó algo bien chistoso porque yo empecé a notar esos patrones y los ponía como fechas y ponía pues las siglas de los nombres, ¿no? De las personas con las que convivía y ponía si había alguna rareza. Y entonces llegaba el mensual y llegaban los semestrales y yo tenía que repasar mis apuntes. Entonces, pues
cada que pasaba los apuntes veía las iniciales de la persona y veía una fecha. Yo seguía estudiando, no me llamaba la atención, pero no lo asociaba. Pero cuando repasas todos tus apuntes, no, del mes o del semestre, empiezas a detectar patrones. Entonces me da muchísima risa porque, o sea, esto lo hice, o sea, nunca lo reboté con nadie. O sea, esto es, o sea, mis amigos de ahí de la universidad y eso nunca lo platicamos así abierto. Incluso con las amigas que llegué a tener en la universidad jamás se habló de esto. Pero era bien interesante cómo hay un capítulo de Big Bang Theory, sí, hay uno, sí, y es Sheldon el que lo hace, que hace exactamente lo mismo y me da muchísima risa. Pero bueno, X. El punto es que a través de los patrones es cuando yo empecé a checar qué pasaba y cómo empezar a tratar a estos nuevos seres humanos en mi vida, ¿no? Porque yo la verdad es que no tenía mucha convivencia. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Una vez que yo sabía los patrones, yo empezaba a detectar cómo también me tenía que comportar. O sea, sí, ya sé que suena como raro, pero al final la observación, los patrones siempre han sido mi forma de conocer el mundo. O sea, para mí es más fácil encontrar un proceso, un sistema, una interacción y lo que tú quieras para realmente poder aprendérmelo. Nunca me lo he podido aprender ni de memoria, ni de vista, ni por la imagen. Entonces, una vez sabiendo los patrones, empiezas a ver, y yo sé que lo estoy reduciendo muy al absurdo, yo sé que no es así, yo sé que cada persona es diferente, pero al final, ¿vale? En ese momento aprendí que había una semana de poca energía, una semana de mucha energía, una semana de energía variable, y definitivamente una semana de sorpresas, ¿no? O sea, en los patrones que yo notaba había como energía baja, energía buena mayormente, y en una semana de sorpresas, de Anything Can Happen Tuesday. Entonces, esa era mi manera de aprender en ese momento, ¿no? Ese es el Román de los 90s que aprende con libros, patrones, observaciones y análisis. Ahora, cuando llegue esta parte de inteligencia artificial, yo podría seguir aprendiendo así porque la verdad lo disfruto, pero ¿cómo aprendería el Román del 2025? Y esa es la pregunta que les dejo con la inteligencia artificial. En este momento, ¿cómo estoy aprendiendo? Porque es como una cosa en la que rebotas. De hecho, este podcast, el que estoy haciendo, realmente lo escribo antes y se lo paso al Gemini y le digo, ayúdame a rebotar ideas o ayúdame a ver qué no está muy claro o qué tengo que crecer o qué no funciona, que sí funciona, ¿no? Y al final es muy chistoso porque sí tiende a ser como muy adictivo el cuántas porras te echan. Entonces al final pues me dicen, sí, está perfecto, buenísimo, va a ser todo un éxito. Claro que depende de cómo lo estoy platicando, pero al final es muy interesante esto, ¿no? Entender que existe otra manera de aprender, existe otra manera de rebotar ideas y que vale la pena empezar a verlo como un asistente o como un compañero. Está interesante, pero tiene sus asegúnes, ¿sale? Sus asegúnes son... Hay que entender que todavía no está al 100% la tecnología. Y por otro lado es lo mismo que tratarse de meter a nadar sin el agua. Es decir, al entender que queremos aprender a través de los libros o a través del ChatGPT o a través del Gemini, realmente no vamos a aprender más si no experimentamos. Entonces, por más que yo pueda sobresimplificar estas cosas que acabamos de ver de estas semanas, o por más que yo quiera preguntarle si el podcast va a salir bien porque lo reboté con una inteligencia artificial y esto, la verdadera feedback son ustedes. Entonces, cuando ustedes me dicen si me gustó o no me gustó, estuvo muy lento, estuvo muy rápido, ese es lo realmente que estamos buscando como humanos, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas más importantes. Como cualquier tecnología de los humanos, esto tampoco se salva del bien y del mal. Es decir, depende de los humanos, se usa para los humanos, pero en ese uso que tenemos para los humanos podemos tener un buen uso o un mal uso. Por ejemplo, una empresa con estos datos, los de las semanas, ¿no? Los patrones que yo encontré de mis amigas en ese tiempo, pues podría estar mandando publicidad de helado y chocolates en forma precisa en una cierta fecha del mes, pero también podría estar mandando pues eventos, conciertos, vacaciones, lo que tú quieras, ¿no?
Yo no tengo pruebas de que eso hagan, pero tampoco tengo dudas en que ya lo están haciendo. De hecho, por ahí mi compadre alguna vez me pasó un reporte de que Target, con las puras tarjetas, incluso los cupones, desde los 90 sabían si alguien en una casa podía estar embarazada, solamente por sus patrones de compra. Entonces, eso es un tema también bastante rudo. Tanto conocimiento en un lugar es una gran responsabilidad. ¿Sale? Ahora, imagínense que pues tenemos este dato, ¿no? Estos mismos datos de los periodos en un mes. Pues la persona claramente podría ser mucho más empática, ¿no? La pareja o lo que tú quieras puede ser más empático. Híjole, pero también podría ser usado para el mal y ser un poquito más manipulador, ¿no? Eso hay que entenderlo muy bien porque en la medida en que nosotros tenemos los datos, nosotros vamos a poder saber si estamos o no estamos haciendo bien las cosas, ¿vale? Otra cosa que se apareció de repente fue en el primer rubro del uso era esto de terapia, en el segundo pues un poco el análisis y en el tercero el propósito de la vida. Y este sí me sacó de onda. Porque en los usos que se le está dando según este reporte es que le estás preguntando al ChatGPT o al Gemini, le estás preguntando el propósito de tu vida. Entonces, o sea, pienso que pudiéramos estar desconectados de nuestra comunidad cercana y por eso no sentimos un propósito. O quizá lo que hacemos no nos gusta, o quizá no nos vemos reflejados entre nuestra familia y nuestros amigos. Y entonces no estamos encontrando la motivación o la trascendencia, ¿no? En esas tertulias bohemias de los fines de semana. Tampoco lo estamos encontrando en las redes sociales y mucho menos en el Netflix. Entonces, la IA empieza a ser un asistente para encontrar mi propósito. Híjole, sobre esto realmente no sé qué pensar. Por un lado, qué bueno que tengamos una herramienta que tiene todo el conocimiento del mundo donde podríamos rebotar y nos puede apoyar. Pero la otra cosa que me genera es un cierto desconcierto porque qué tan desconectados estamos. Es decir, qué tanta flojera nos está dando visitar a alguien, comer con alguien, tomar un cafecito con alguien, hablarle por teléfono o lo que tú quieras. Y qué tanto trabajo nos está costando, comillas, comillas, aguantar el drama de los seres humanos. Y por drama no me refiero a que todos mis amigos o los amigos sean dramáticos, sino que pues todos tenemos algún problema, ¿no? Hay un familiar que no está bien, habrá una parte de nosotros que no está perfecto, hay tarjetas que pagar, hay trabajos que a lo mejor nos gustan, hay otros que no nos gustan. Entonces a eso me refiero con el drama, ¿no? O sea, que no necesariamente todo el tiempo estamos diseñados para estar felices. Y pues muchas de estas respuestas a lo mejor se están encontrando en dejar de convivir con humanos, ¿no? Conozco muchas personas que prefieren estar con sus mascotas que con otros humanos, porque realmente el drama es un poquito menos, ¿no? Entre comillas. Y eso es, no sé qué pensar al mismo respecto, solo sé que coincide con este tema en donde algunas personas están prefiriendo encontrar su objetivo de vida con una inteligencia artificial que con otros humanos. Entonces me parece que es una visión incompleta del mundo porque de nuevo es encontrar tu propósito dentro de la humanidad, no necesariamente lo puedes encontrar dentro de un libro. De nuevo, encontrar tu propósito de la humanidad, aunque sean herramientas súper poderosas, solo lo puedes encontrar en la alberca, nadando. Entonces, mi recomendación en este momento es que echen un ojo al estudio y se preguntan, pues me podría ayudar a reparar el tramo de matemáticas de secundaria que me orilló a pensar que yo no era bueno y por eso estudié otra cosa. Me daré cuenta que pues no era la materia, sino los profesores de la época que no tenían material para enseñarme a mí. Podré utilizarlo para aportar nuevas ideas, nuevos conocimientos y nuevas formas de ver la vida. Y bueno, regresando al tema de la confesión, cuando escribo estos episodios y les pregunto de la retroalimentación, yo sé que está muy interesante lo que me dice. Yo sé que me ayuda a resolver algunos temas, sobre todo porque no soy el mejor escritor, ni mucho menos. Y sí es muy tentador las ganas o la emoción que le pone al final de tu episodio está perfecto. Creerme eso es dejar de crecer. Yo sí creo que hasta cierto punto nunca deberíamos ser un 10, ¿no? Estos episodios de es un 10, pero
Yo creo que siempre deberíamos ser un 8,5, un 9, para tener capacidades de crecer hacia otros lugares. Es decir, el llegar al 10 no nos permite seguir creciendo. Ya no hay nada después del 10. Necesita ser un poco imperfecto para seguir creciendo, y la gente alrededor necesita ser un poquito imperfecta para que podamos aprender tanto de nosotros como de ellos. En fin, yo los insto a que la usen, reboten, está muy buena. Eventualmente todos, como el inglés y la computación, es algo que deberíamos de usar, pero úsenlo con mucho criterio, úsenlo con ojos nuevos y úsenlo como cuando están aprendiendo a usar un cuchillo. Si no está bien afilado, si no tengo supervisión adulta, es probable que me vaya un poco a desenfocar o me pueda cortar. Pero para eso está la humanidad, o los demás, o nosotros, o su seguro servidor. Les mando un abrazo, mis amigos y amigas reales, y espero que revisemos un último concepto: la inteligencia colectiva. Y esa es en la que superamos el trabajo, que es la amistad, la flojera de los lunes, el drama de las emociones, para entender que todas estas herramientas se crean por humanos para conectar a otros humanos en el conocimiento de otros humanos. No es para desconectarnos entre todos. Los quiero mucho, cuídense mucho, les mando un abrazo.